El Señor los bendiga en este lindo día. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud, por la fortaleza, por todas sus bendiciones y beneficios. Y por cada uno de ustedes que toma el tiempo para ver este programa. Nuestro deseo es hacer dos cosas. Una, glorificar a Dios. Y dos, edificar y bendecir al pueblo de Dios. Así que compartiremos con ustedes un consejo de la palabra del Señor, y el tópico que hemos cogido en esta noche es tiempo de buscar a Dios. Ya ustedes saben lo crítico que están estos tiempos. La situación está difícil mundialmente, pero aquí en los Estados Unidos, que normalmente la cosa está mejor que en los otros sitios alrededor del mundo, estamos probando un tiempo de prueba y dificultad también. Yo lo amarro todo y no dudo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Como nación hemos descuidado nuestra relación con Dios. La nación ha tratado de sacar a Dios de casi todo ámbito, de toda situación. La situación es difícil y nosotros como cristianos tenemos que reconocer que tenemos un reto grande por delante, y es de no ser como la otra mitad de las 10 vírgenes que cuando despertaron no tenían aceite. Nosotros necesitamos tener la presencia del Espíritu Santo continuamente en nuestra vida, mantener nuestra fe firme hasta el fin. El Señor dijo, cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una declaración seria, y cuando yo veo la situación hoy día, a veces quiero hacer la misma pregunta. ¿Habrá fe en la tierra, verdadera fe en la tierra? Pero la solución siempre es Dios. Y la forma de poder resolver el asunto es tener comunión con Dios, intimidad con Dios. Buscar a Dios de tal manera que no solamente lo encuentro, sino que vivo con Él en su presencia, sintiendo su ánimo, su fortaleza. Ese es el objetivo y es lo que vamos a hablar en esta noche. Dios nos creó para su gloria, para tener intimidad con nosotros. Cuando puso el hombre en el huerto, Él se paseaba con él durante el día y hablaba con él como con un amigo. Y esa era una relación hermosa que se perdió el día que el hombre desobedeció el mandato de Dios. Tristemente, eso vino a afectar a toda la humanidad y la relación de la mayoría de la gente con Dios. Y hoy tenemos una cantidad de gente que no solamente niega a Dios, sino que se burla de aquellos que creen en Dios. Hay mucha gente educada que se creen que son tan inteligentes que pueden echar a un Dios a un lado. No necesitan a Dios. Dios no es importante, no es relativo para ellos. Y entonces eso ha venido a afectar a mucha gente que los mira, que los escucha, que son influenciados por ellos. Pero nosotros tenemos que mirar que nuestra eternidad depende de esto, y es importante. Él se paseaba con el hombre para tener intimidad con él, y hoy día, 6,000 años o lo que sea desde que Él nos creó, todavía el deseo de Dios es tener intimidad con el hombre. Así que vamos, Raquel y yo, a hablar como un equipo que estamos aquí mano a mano compartiendo con ustedes el consejo de la palabra del Señor en cómo buscar a Dios. Amén. La verdad es que si nosotros nos diéramos cuenta, no solo lo importante que es, sino cómo Dios ve esto, porque es algo que Dios mismo lo inició. Dios desea tener compañerismo con el hombre. El hecho de que se paseara todos los días por el huerto es una confirmación que no fue que creó el universo, creó el mundo, creó el ser humano y lo dejó ahí a que se defienda como pueda. Dios quería estar pendiente y hablar, y que el hombre pudiera comunicarle y preguntarle y tuviera una comunión perfecta con él. Han pasado tantas cosas desde la caída del hombre, pues ha habido una separación entre Dios y el hombre. Pero gracias a Dios que nosotros, los creyentes, que hemos recibido al Señor en nuestras vidas,
podemos acercarnos a Dios en oración. Es un privilegio, en realidad es un privilegio que nosotros tenemos de poder acercarnos a Dios, porque por cientos y miles de años había una separación. Dios le había dicho al profeta Isaías, el pecado ha hecho división entre ustedes y yo, no puede haber esa comunión. Pero cuando Jesús murió en la cruz, la Biblia dice que al momento que Él murió, el velo del templo se rasgó. ¿Ve? El pueblo no podía entrar al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Solo los sacerdotes podían entrar en el lugar santo. Y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y una vez al año nada más. Y Dios hizo que ese velo se rompiera de arriba hacia abajo. Amen. Para dar a entender que Él fue el que inició esa rotura para que no hubiera más separación entre Dios y el hombre. Al Jesús morir por nuestros pecados, el problema se resolvió entre Dios y el hombre porque Jesús pagó la deuda. Jesús llevó en sí el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros podamos tener acceso libre a Dios. Es un privilegio tremendo. Pero yo me pongo a pensar en esto desde este punto de vista. Dios es el que está más interesado en hablar con nosotros. Nosotros nos parece que a nosotros nos hace falta acercarnos a Dios y es verdad. Nosotros venimos a Dios porque tenemos necesidades, porque tenemos problemas y sabemos que Dios los puede resolver. Pero Dios desea hablar con nosotros, aunque Él no tenga problemas que nosotros lo vamos a resolver. Dios quiere hablar con nosotros porque nos ama, porque somos creación suya. Y Él desea, bueno, hasta hay un verso que a mí me impresiona mucho, que hablando acerca del Espíritu Santo, dice, ¿no sabéis que ustedes son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo los anhela celosamente? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y Dios anhelan nuestra comunión, nuestra conversación. Dios se agrada. Yo pienso que a veces se pudiera comparar con la conversación de los hijos hacia los padres. Cuando un niño pequeñito viene y se acerca, le dice a su papá que lo quiere y le da un abrazo, eso como que llena el corazón de uno, eso hace sentir tan bien. Y yo pienso, algo así debe sentir Dios cuando sus hijos se acercan. No porque tengan un problema, no solamente porque necesitan algo, sencillamente doblan sus rodillas, adoran a Dios y le dicen, Señor, gracias, Señor, te amo, te agradezco todo lo que has hecho ya. Porque a veces pensamos que necesitamos orar porque hay una situación difícil, necesitamos orar. Necesitamos orar porque Él es nuestro Padre y desea oírnos. Es otro punto de vista para la oración. Amén. Amén. Y esta comunicación es importante, como en todas las relaciones, comunicación es importante. Y Dios quiere hablar con nosotros y yo creo que Dios quiere hablar con nosotros más de lo que nosotros queremos hablar con Dios. Y algunos me dirán, no, a mí me gusta hablar con Dios mucho. Pues yo quiero decirte que Dios te ama tanto que Él desea más aún que tú esa intimidad y esa comunión. Y eso es lo extraño, que un Dios tan grande, tan poderoso, tenga tanto interés en hablar con nosotros. Pero estaba pensando cuando uno tiene un niño y es bebé y cuando empieza a hablar lo que dicen son unos disparates que a veces uno le tiene que preguntar a la mamá qué fue lo que dijo porque uno no entiende, pero esos disparates a un padre le suenan lindísimos, es precioso. Tú das cualquier cosa por oír esa vocecita diciendo disparates que tú estás captando poco a poco lo que quiere decir. Y para mí Dios está algo así, el sabio, todopoderoso, creador del universo, sentado hablando con gente humilde, que a veces no sabemos ni hablar, sin embargo Él está ahí pendiente, escuchando, interesado en cada palabra que salga de nuestra boca. Ese es el amor de Dios, es un amor paterno que nos cubre y nos arropa y nos abraza
y Él quiere oír de nosotros. Y una de las cosas que Él dice, aunque yo sé lo que tú tienes que pedir, yo sé cuáles son tus necesidades, con todo, yo quiero que tú lo pidas para que yo te lo dé. Él quiere oír nuestra voz, Él quiere hablar con nosotros, que nosotros hablemos con Él, y esa comunión crea intimidad. Es mientras más uno conversa y se conoce mejor que viene la intimidad en la relación. Y cuando yo me casé con Raquel y yo encontramos que no nos conocíamos. Nos conocíamos hacía como 2 años y algo así, casi 3 años. Pero cuando entramos en la relación matrimonial empezamos a contarnos historias y detalles y decía, adiós, pero ahora es que empezamos a conocernos. Y ahora después de 49 años, hay que todavía no estamos conociendo a veces. Esa comunicación todavía es significante e importante. Así que cuando se termina y ya no importa, no es importante la comunicación con Dios. Nunca. Mientras tú estés vivo, Dios quiere oírte, quiere compartir contigo, quiere hablarte y oír de ti. Y la cosa es que todo es una preparación, porque en la eternidad Él va a estar hablando con nosotros y nosotros con Él para siempre. Pero Él quiere ahora, porque en estos momentos es cuando nosotros más dependemos y necesitamos de Dios. Necesitamos esa relación, necesitamos esa intimidad. Yo quiero decirte que aunque tú no te des cuenta cuánto tú necesitas intimidad con Dios, mira, escúchame, you need it. Tú la necesitas. Esto es importante. Tú necesitas poder hablar con Dios. Tú necesitas tener una relación con Dios. Tú necesitas acercarse a Dios. Y Él dice, si tú te acercas a mí, yo me acercaré a ti. Así que esta intimidad es importantísima en esta relación con Dios. Amén. Y más cuando sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos y estamos mirando tantas cosas trágicas y violentas que están sucediendo. Más que nunca nosotros necesitamos prepararnos, nosotros necesitamos sacar tiempo para Dios. Y hay tanta gente que lo ignora, ¿verdad? Que les parece que no le hace falta a Dios, pero por todos aquellos que ignoren, por todos aquellos que desprecien la bondad de Dios, vamos nosotros a acercarnos más. Vamos a demostrarle a Dios nuestro agradecimiento. Vamos a vivir para Él y vamos a amarlo doblemente cuando vemos que hay tanta gente que lo rechazan. Se oyen y se ven muchas cosas, y a veces las cosas que uno oye hasta confunden a uno un poco. Uno se siente a veces molesto por las noticias de las cosas que están sucediendo. Uno ve la maldad de la gente representada en los actos de violencia que cometen, cómo utilizan unas cosas como excusa o pretexto para hacer la maldad que querían hacer. Entonces cuando se van descubriendo un poquito esas cosas y aún hasta las empiezan a sacar, y usted lee artículos en el Facebook y ve retratos de esto y ve retratos de aquello, a veces uno mismo se espanta, se escandaliza uno, pero ¿cómo es posible que haya tanta maldad? Pero querido amigo, la Biblia lo decía desde antes, que el mundo irá de mal en peor. No nos puede sorprender nada de lo que vemos ni de lo que oímos. Más bien tenemos que recordarnos que el Señor le dijo a los discípulos, cuando ustedes empiecen a ver estas cosas, levanten vuestras cabezas, que su redención está cerca. El Señor está ya a las puertas, yo creo. La venida de Cristo se acerca. Nosotros necesitamos más que nunca acercarnos a Dios, volver a la comunión y a la intimidad. Olvídese de lo que está pasando afuera. Mientras más noticias vemos, más uno se altera y más uno se... Olvídese de lo que está pasando. Vamos a desarrollar una intimidad con Dios. La amistad y la intimidad no sucede de la noche a la mañana. Usted puede conocer una persona hoy y caerle bien, pero usted no puede decir que la conoce y la aprecia hasta que no la conozca bien. ¿Y cómo usted la va a conocer bien? Más contacto, más comunicación, más conversación. Y eso mismo pasa con Dios. Nosotros conocemos a Dios, pero el mismo Job dijo, de oídas te había oído. A veces conocemos a Dios por lo que otros han dicho,
pero no tenemos relaciones, no tenemos experiencias personales con Dios. Nos estamos dejando llevar de las predicaciones, de los testimonios y a veces de lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando nosotros doblamos rodillas y comenzamos a hablar con el Señor y sentimos esa dulce presencia de Dios en nuestras vidas, no necesitamos que nadie nos haga ningún cuento. Ya yo puedo decir, yo sé que Dios es real porque yo lo siento en mí. Yo sé que Dios estaba escuchando mi oración porque yo mientras oraba yo sentía la presencia de Dios ahí. Entonces se viene a desarrollar una intimidad y una comunión que te hace más fuerte espiritualmente. No es solo un deber, debemos de orar, debemos de leer la Biblia, no es un deber. Es que cuando tú lo haces, te beneficia a ti. Entonces tú lo debes de hacer sabiendo que eso te hace bien a ti. Amén. Uno de los distintivos de Dios, yo creo que la característica más sobresaliente, y si no es la más, quizás el amor sea la más sobresaliente, pero una, dos o tres más importantes de Dios es su santidad. Dios es santo, quiere decir que Él es puro, perfectamente puro. En Él no hay defecto, deficiencia, no hay maldad, no hay engaño, no hay pecado, no hay nada malo de ninguna manera. Nuestro Dios es perfecto y perfectamente santo. Entonces esa santidad es afectada en la relación con nosotros porque en nosotros hay pecado y el pecado tiende a separarnos, a alejarnos de Dios. Entonces, ¿cómo puede un hombre pecador acercarse a un Dios santo y tener una relación con Él? Y la cosa es que para eso tuvo que venir Cristo, hacerse hombre, morir en la cruz y derramar toda su sangre y pagar con su sangre por nuestros pecados, para que ahora, cubierto por la sangre de Cristo Jesús, nosotros podamos volver a tener comunión e intimidad con el Padre. Pensar que en el Antiguo Testamento había una cortina que dividía no solamente al sacerdote y al sumo sacerdote del lugar santísimo, sino que dividía a toda la humanidad. Todos estábamos fuera del campamento y había la cortina para entrar y tener acceso a la presencia del Dios Santo. Entonces nosotros estábamos excluidos, dejados fuera. Solo un representante podía ir una vez al año a interceder y ofrecer por nuestros pecados. Pero entonces vino Cristo y cuando Él pagó con su sangre, desgarró el velo, quitó la separación, la división entre el hombre y Dios, la humanidad y Dios. Y ahora no solamente el sumo sacerdote, sino todos nosotros que creemos en Cristo Jesús, ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Qué lindo es esa oportunidad que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no tenía. No lo tuvo. Sin embargo, nosotros la podemos tener. Podemos venir y vamos a ver Hebreos 10, 19, 25, porque a veces la palabra de Dios lo dice mejor que nosotros. Hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Su carne era el velo y cuando fue desgarrada se abrió el acceso. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo Jesús, acerquémonos. Ahí está la palabra. ¿Estás dispuesto a acercarte? ¿Quieres acercarte? Yo me quiero acercar más. Acerquémonos con corazón sincero, verdadero, en plena certidumbre de fe, con toda la fe posible. Acércate, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, el agua bautismal. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. El que quiere acceso contigo, un compañerismo, Él es fiel. Consideremos cómo estimularnos
unos a otros al amor y las buenas obras. Yo quiero estimularte a ti, yo quiero que tú estimules a otros, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a otras personas cristianas en la iglesia. Vamos a estimularnos unos a otros a buenas obras y la fidelidad a Dios. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, fíjate como dice el escritor de Hebreos aquí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día, ¿cuál día? El día de Cristo se acerca. Y yo quiero que el día que Cristo venga, tú estés preparado. Amén. Nuestro trabajo no es llenar la iglesia de gente, es llenar el cielo de almas. Y queremos que tú estés ahí. Y por eso queremos hablarte, estimularte. Por eso venimos semana tras semana. Amén. Y en la iglesia, en cualquier lugar, enseñando, dando consejos, dando palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos que estén preparados para cuando ese día venga. ¿Y tú crees que viene pronto? Sí, yo creo que ya el Señor está a las puertas. Realmente las cosas que están sucediendo en todo el mundo y en nuestra nación nos dan a entender que la venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y es tiempo que el pueblo de Dios despierte, porque a veces estamos como adormecidos, como dejándonos llevar muy tranquilamente. Es necesario que nosotros despertemos a esta realidad y comencemos a orar y a preparar nuestras vidas, porque a veces nos descuidamos. Y ahí en la lectura que se leyó hay unas par de amonestaciones: no dejes de congregarte, no hagas esto, acércate a Dios. Necesitamos acercarnos más a Dios. Amén. Aunque Amén. ya somos creyentes, aunque ya conocemos, aunque ya hemos abierto nuestro corazón a Dios, necesitamos acercarnos a Él todos los días. Y hay otro verso en que el apóstol Pablo dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Puedes venir con confianza, no tienes que tener temor. Jesús dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El Señor no te va a rechazar si es que llevas tiempo que un poco descuidado y no oras y no lees la palabra y estás muy afanado en el trabajo, las responsabilidades que tienes, y tú dices: bueno, ¿con qué cara me voy a presentar delante de Dios? No tengas ningún temor. El Señor no rechaza a nadie. Al contrario, Él está deseoso de que nosotros nos acerquemos a Él. Él desea la comunión con nosotros. Algunas veces quizás uno puede pensar: pero ¿de qué voy a orar? ¿Qué voy a decir? No sé qué hacer. Un hermano una vez le dijo a mi esposo: yo no vengo a los cultos de oración porque yo veo que se arrodillan y están orando ahí largo rato, y yo me arrodillo y en 5 minutos ya yo dije todo lo que iba a decir, y después pues ya no tengo que más decir. Si usted se siente que no tiene que decir, comience a contarle al Señor su vida. Usted no tiene que tener una lista de peticiones para poder tener algo que decir. Sencillamente comience dándole gracias a todo lo que sucedió en el día, y usted se va a dar cuenta que mientras usted alaba a Dios, viene a su mente otras cosas y usted puede seguir. Es más, que sin presentar peticiones uno puede estar largo rato sencillamente alabando a Dios. Amén. Porque cuando uno comienza a alabar a Dios, algo sucede en los aires. Ustedes saben que hay interferencias en los aires. Hay malicias espirituales tratando de estorbar. Pero cuando tú comienzas a alabar a Dios, si tú comienzas tu oración rápido a entrar a las peticiones: Señor Jesús, vengo a presentarte esto y esto y esto y esto, pues es porque ya tú tenías una lista preparada de peticiones que querías presentar. Pero si tú, en vez de entrar a pedir, tú comienzas sencillamente a adorar. Te alabo, Señor, te doy gracias, te bendigo, tú eres bueno, gracias, Señor, por amarnos, gracias por lo que tú haces por nosotros. Y comienzas sencillamente a alabar a Dios. El tiempo se te va. De momento tú no te das cuenta cuánto tiempo hace que tú llevas ahí, porque la presencia de Dios llena tu vida. Amén.
donde hay alabanza, la Biblia dice que Dios se mueve en medio de la alabanza. Amen. Cuando tú te olvidas de ti mismo y en vez empiezas a alabar a Dios, tú has puesto tu mente en Dios, en la bondad de Dios. Dice el profeta Isaías que cuando él tuvo esa visión, que vio a Dios sentado sobre un trono alto y sublime, habían querubines por encima del altar, dice él. Y los querubines solamente decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Qué sucede? Que cuando tú entras a la presencia de Dios, solo puedes adorarle, solo puedes exaltarle. Y lo dices una vez, y lo dices dos veces, y lo quieres seguir diciendo. Y así también nos pasa a nosotros. Comenzamos a alabar al Señor, Sí, Señor. y empezamos a sentir la presencia de Dios y no queremos salir de ahí. Es un momento muy especial entre uno y Dios. Es una experiencia real, que si tú nunca la has tenido, no sabes de lo que yo te estoy hablando. Pero si tú lo pruebas, lo vas a descubrir. Hay algo muy, muy hermoso en entrar en la presencia del Señor. Han habido ocasiones que yo no he sentido como el entusiasmo, la inclinación a orar, y he bajado temprano por la madrugada en algún momento que voy a estar con el Señor. Pero no estoy en mejor ánimo de orar. Sin embargo, he empezado a alabar, a adorar, a glorificar a Dios. Y después de unos minutos de estar adorando al Señor, ya entré en el calor, ya volví a la oración, entré automáticamente en el resto de la oración, porque lo que se creó en ese momento de adoración, de alabanza con Dios, me fortaleció para seguir ahora al resto de la conversación. Y a veces lo que necesitamos es tomar un momento solamente para recordar qué grande, qué hermoso, qué poderoso, qué excelente es el Dios que nosotros servimos, cuánto nos ama y que nos da oportunidad a meros hombres. Yo que me gusta lo de las estrellas y de los planetas y todo eso, el planeta de nosotros en el espacio es una pulguita de cosas allá que casi no se ve, y en esa pulguita de cosas hay unos seres vivos que están por millones moviéndose por ahí. Y Dios ama a esas cosas pequeñas que se están moviendo. ¿Por qué? Yo no entiendo, pero Dios nos ama, Dios te ama y desea tener comunión contigo. No necesita Él la comunión aunque la desea, pero nosotros sí necesitamos la comunión y la participación con Dios. Yo lo necesito y tú lo necesitas, todos lo necesitamos. Pero a veces tenemos que recordar que yo primero debo ser un adorador. Venir ante su presencia con regocijo para alabar y bendecir su nombre, para dar gracias. Y después vienen las otras partes de la conversación. Pero esa relación con Dios, cuando yo oro con Dios, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios te la suplirá orando. Se vuelve algo bello el jardín de oración, como es que iba ese himno: a solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz, y Él conmigo está, puedo oír su voz. Eso es lo que nosotros queremos, intimidad, hablar con Él y oírlo a Él hablarnos a nosotros. Ese velo fue quitado. Tenemos acceso a la presencia del Padre mismo para tener comunión e intimidad con este Dios maravilloso que nos crió para su gloria y tener comunión con nosotros. Amén. Hay un verso muy bonito en Jeremías 29:13, donde Dios habla a través de este profeta y dice: me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. A mí me gusta mucho este texto, es inspirador para mí. Es muy interesante ver que Dios está interesado en que nosotros nos acerquemos a Él. Nosotros estamos interesados en acercarnos a Dios porque tenemos necesidades,
Pero Dios está interesado en que nosotros nos acerquemos a Él sencillamente porque Él nos ama y Amén. desea escuchar. Amén. Entonces dice aquí, me buscarán y me hallarán, me van a encontrar. Dios no es difícil de encontrar, no es que esté lejos, no es que no quiera escuchar. Si tú te acercas, pero como dice ahí, cuando me busquen de todo corazón, si hay sinceridad en tu búsqueda, Dios lo sabe. Si tú lo estás haciendo por rutina, por obligación, por compromiso, porque no digan que no oraste, esas son razones muy pobres y Dios se da cuenta. Pero cuando tú sinceramente estás deseando acercarte a Dios, estás deseando oír palabra de Dios y te acercas y comienzas a alabar su nombre, Dios ve el corazón con que tú lo haces. Dice, cuando ustedes me busquen con todo el corazón, de seguro que me van a encontrar. Sí, y después añade en el 14, me dejaré hallar de ustedes. No es que Él va a estar allí jugando el Dios difícil de a ver si lo alcanzamos o no. Él dice, me voy a dejar hallar, yo quiero que me encuentren, yo quiero que me busquen y yo me voy a aparecer para que vean, hey, aquí estoy. Así que acércate confiadamente al trono de la gracia porque hay uno que te ama y está interesado en compartir contigo, que tú ores con Él y Él hablar contigo y tener comunión contigo. Sí, claro, hay algunas cositas que hay que observarlas. La Biblia nos da todo lo que nosotros necesitamos saber, porque está muy bonito que estamos hablando de estos momentos de intimidad, pero Dios tiene sus requisitos también. Y el profeta Isaías una vez dijo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadlo en tanto que está cercano. E inmediatamente dice cuáles son los requisitos de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Quiere decir que donde hay pecado, donde hay indiferencia, donde hay maldad, entonces después tú vienes a tratar de acercarte a Dios, no puede haber comunión. Cuando Dios dice, me van a encontrar, ustedes me van a buscar y me van a encontrar porque me están buscando de todo corazón, incluye eso, que ya tú te estás dejando, apartando de lo malo para poder acercarte a Dios. Porque no podemos imaginarnos que vamos a tener la presencia de Dios en nosotros mientras estemos actuando mal. Como creyentes nosotros necesitamos dejar que la Biblia sea nuestra guía. Lo que dice la Biblia es lo que Dios quiere, no lo que la sociedad apruebe o no apruebe. Hay muchas cosas malísimas, horribles, que la sociedad las está aprobando hoy en día. Y hay muchos que están tratando de defender sus derechos porque quieren que la sociedad acepte todavía más cosas que no están correctas. Pero aunque la sociedad lo aceptara, aunque todo el mundo estuviera ya de acuerdo con que eso no está mal, la Corte Suprema dice que se puede, la Corte Suprema, super suprema es la de Dios. Si la palabra de Dios no lo aprueba, no vayas, no trates, no lo intentes. No le des cabida en tu cabeza, en tu mente, a las cosas que ya Dios dijo que no. Ya la sociedad americana está llegando a un punto donde quieren casi torcerle el brazo aún a la iglesia y a todos. No hay la libertad que supuestamente debe haber de cómo tú debes pensar y tratar. Y si tú no estás de acuerdo con alguno de los principios de ellos, te llaman fóbico, te llaman lleno de odio, te empiezan a tirar toda clase de cosas, tildarte de malo, porque nosotros somos los que no aceptamos estas cosas. Pero yo no lo acepto, no porque a mí no me caiga bien esta persona o aquella, no me guste esto o aquello. Si a Dios no le gusta, yo no lo puedo aceptar. No importa lo que me cueste, no importa quién esté en desacuerdo conmigo, no es mi opinión, es la palabra de Dios. Y yo prefiero seguir a Dios que seguir los intentos, intenciones y maldades de los hombres que van contra de los principios divinos.
Y como Dios es el creador, Él tiene todo el derecho de establecer las reglas de cómo debe ser. Dios es nuestro creador, tiene todo el derecho y nosotros tenemos todo el deber de someternos a Dios. Nosotros necesitamos someternos a la palabra de Dios. Cuando alguna persona me ha cuestionado en alguna ocasión que otra, ¿pero qué tú crees de esto? ¿Pero tú crees que esto está mal? Yo siempre le digo, lo que yo crea no es tan importante. ¿Qué dice Dios acerca de eso? Lo que dice la Biblia es lo que hay que hacer. Eso no tiene nada que ver con si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si yo lo creo o no lo creo. Lo que Dios dice, eso es lo que hay que hacer. Amén. Amén. Y una de las cosas que yo veo es que hablamos de buscar a Dios, pero Dios bajó al huerto a buscar al hombre y el hombre se había escondido porque se dio cuenta que estaba desnudo. Y Dios le preguntó, ¿y quién te dijo que tú estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que yo te dije que no comiera? Y ahí salió la verdad. Entonces, eso fue lo que trajo ahora la división entre Dios y el hombre, la desobediencia, el pecado. Pero entonces Dios sacó a buscar al hombre porque deseaba seguir teniendo la comunión con él. Después, cuando vino Jesucristo, fue Dios bajando a la tierra a buscar al hombre. Y Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí nos encontró a nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo. Y está buscándote a ti, está buscando a otros que quizás todavía no han tomado una decisión y no le sirven a Él como Él desea que le sirven. Dios hizo su parte de buscar al hombre, pero ahora quiere que tú le busques a Él también. Que el hombre busque a Dios. Amén. Mientras puede ser hallado, Él quiere, porque un día se va a cerrar la puerta y ya no va a haber más oportunidad. Pero mientras esté de día y se pueda, hay que buscar a Dios. Por otro lado, también tenemos que darnos cuenta que la oración nos beneficia a nosotros en muchas formas. Y hay un salmo muy bonito donde explica algunos de estos detalles. Es el Salmo 40, donde el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Lo más bonito de todo es que cuando tú vienes en oración a Dios, Dios oye la oración. Hay un salmo también que dice que los oídos de Dios están atentos a la oración de los justos. Amén. Fíjense que no dice a todo el que ora, a la oración de los justos. Las personas que se dedican para servirle, Él los está escuchando y atendiendo. Y entonces el salmista dice, pacientemente esperé. Sucede que a veces uno quiere que las cosas sean instantáneamente y a veces nos sentimos como un poco defraudados porque nos parece que Dios no está oyendo. No es que no está oyendo, sino que uno quiere ver la respuesta a lo que uno le pidió más rápido. Pero Dios te oyó desde el primer momento que tú te acercaste. Y la intención de Dios siempre es para nuestro bien, porque Dios tiene, dice la Biblia, buenos planes para nosotros. Él quiere bendecirte, Él quiere darte, la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Dios sabe lo que tú deseas y Dios te lo quiere dar. Ahora hay unas ciertas condiciones, dice, deleítate a sí mismo en Jehová. No es que, mire, ¿sabe cuando llegan las Navidades y los niños hacen su listita de lo que quieren que el famoso Santa Claus les traiga? En Cuba decíamos la carta para los Reyes Magos, pero acá es el Santa Claus. Y los niños dicen, yo quiero esto y quiero esto y quiero esto. Lamentablemente algunos cristianos vienen a Dios como si fuera un Santa Claus, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y la oración se vuelve toda, dame, 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 dame. Yo quiero, yo necesito, yo... eso es un poco triste. Sí. Yo me pongo a pensar, vamos a ponerlo en una forma bien sencilla. ¿Cómo a usted le cae a una persona que cada vez que se acerca a hablar contigo es para pedirte dinero? ¿Me puedes prestar $20? Entonces sí, está bien. Y la semana siguiente, ay, tienes 10 pesos que me preste, yo te los doy cuando cobre. Y cada vez
que te acercas es para pedirte dinero. Apuesto que la próxima vez que venga por ahí tú te vas por otro lado, no lo quieres ni ver. Si nuestra oración es nada más que para presentar nuestras peticiones, se va a volver un poco desagradable a los oídos de Dios, que nada más yo venga a pedirle. Pero cuando la oración contiene de todo y hasta abunda más en acciones de gracia y en alabanza, Dios se complace en escucharnos. Es que dicen que Él dice, pide y yo te daré. Pero la Biblia también dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, estamos pidiendo conforme a su voluntad. A veces sí, pero a veces no. ¿Cómo que dice Santiago? Para gastar. Gastar en vuestros deleites. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Para decirnos a nosotros mismos. Y ahí caen algunos religiosos que están hablando de prosperidad y diciendo a la gente, Dios quiere enriquecerte. Dios enriqueció a Abraham y Dios enriqueció a no sé quién y al otro, y Él quiere que tú seas rico. Pero entonces Pablo dice, pero algunos de ustedes caen en trama del diablo queriendo enriquecerse. Mejor fueran pobres. Bueno, no lo digo así, pero yo sí. Porque pobre en el cielo que un rico en el infierno. ¿Cuál prefiere? Entonces la cosa es no llenarme de todos los juguetes que yo pueda aquí en la tierra. Es llenarme de Dios, de la presencia de Dios, del amor de Dios, de la unción de Dios, para poder tener lo que yo necesito para edificar y bendecir y ayudar a otros. Amén. Para buenas obras. Entonces no es para yo enriquecerme y llenarme de todo lo que yo quiero, para sentirme bien y especial. Yo soy un hijo de Dios y yo merezco todo lo que recibo y mi Padre me ama y está dispuesto a darme todo lo que yo quiero. Bueno, lee la Biblia un poco más para que encuentre no parte de la verdad, sino toda la verdad. Si tú te estás pegando a 10 o 12 textos para crear tu doctrina, estás mal, estás flojo. No conoces la palabra de Dios. Hay que leer toda la palabra, especialmente en el Nuevo Testamento. Hay que leer lo que dijo Jesús, hay que leer lo que dijo Pablo, hay que leer estas escrituras porque ellas nos hacen sabios para salvación, para saber qué es lo que Dios quiere hacer a través de su Espíritu en nuestras vidas, para que nos edifiquemos, nos ayudemos, nos bendigamos unos a otros. Dios te quiere dar todo lo que tú necesitas para ser de bendición a otros. Amén. Y hay muchas otras cosas que Dios nos quiere dar que no tienen que ver con el dinero. Hay muchas cosas que Dios quiere darnos y no son exactamente materiales. Pero si seguimos la lectura de este salmo, el salmista habla de 2 o 3 de esas cosas que Dios puede hacer y quiere hacer por nosotros. Y a veces nosotros no las estamos pensando, pero Dios sí. Porque a veces es que las cosas que nosotros las vemos en una forma, Dios en otra. Una vez alguien dijo en la Biblia que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Es más que dijo, como está lejos el oriente del occidente, así están los pensamientos de ustedes, los de Dios. Quiere decir que lo que yo estoy pensando, que yo necesito esto, yo quiero esto, a lo mejor el Señor dice, no, eso no es lo que tú necesitas. No, eso te va a perjudicar. Yo no te voy a dar eso porque eso te va a hacer daño. Entonces, saber pedir como nos conviene, dice el apóstol Pablo, no sabemos. Amén. Y a veces cuando tú entras en esa comunión con Dios, el Espíritu Santo toma control de tu mente y dice, gime con gemidos indecibles. Y a lo mejor tú estás diciendo, Dios mío, yo quiero esto, yo necesito esto. Y el Espíritu Santo está diciendo, no le hagas caso, Señor. Ella no sabe ni lo que está diciendo. Ella ni sabe lo que quiere. Bueno, eso fue como un ejemplo, ¿no? No voy a decir que es así precisamente. Pero yo a veces me hago idea de eso. Que nosotros con nuestra mente tan limitada nos aferramos a ciertas cosas. Y hasta se las pedimos a Dios. Dios quiere darnos otras cosas. Y el Espíritu Santo entra en juego
Y mientras tú estás orando, si tú tienes un corazón sincero, Dios sabe que lo que estás pidiendo lo estás pidiendo por pura ignorancia. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero aquí dice, en el segundo verso, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El Señor quiere enderezar tus pasos, tu caminar, por donde vas. Si te has metido en un pozo de desesperación, te sientes que no tienes salida, las cosas todas te van mal, no encuentras solución para tus problemas, le das vuelta en la cabeza y ya no sabes qué hacer. Dios quiere sacarte de ahí. Dios quiere poner fe en ti, Dios quiere poner esperanza en ti. Dios no quiere que sus hijos vivan deprimidos, tristes, desesperados. Dios quiere que sus hijos vivan confiados, tranquilos y seguros. Dios quiere sacarte de ese pozo de desesperación, de ese valle de lamentos en el que tú vives. Dios te quiere sacar de ahí. Y tú eso no te das ni cuenta. Tú le estás pidiendo a Dios por otras cosas. Y que Dios cambie a fulano y que Dios arregle al otro. Y Dios te quiere arreglar a ti. Hay veces que no estamos buscando a Dios en cosas que debiéramos estar buscando a Dios. Hay decisiones que tomamos sencillamente en un impulso del momento o un deseo que a veces ni es el correcto y no paramos para consultar a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué yo debo hacer en esto? ¿Cuál me conviene más, esto o esto? Y consultar a Dios. Si Él es tan grande, tan sabio y tan poderoso, si Él sabe todo, entonces ¿por qué no consultarlo? Y Él está presto para esto, para enseñarnos, guiarnos, para darnos las mejores ayudas en las decisiones que tenemos que hacer para que salgamos mejor. Pero se toma tiempo y a veces Dios no te contesta cuando tú quieres. A veces Dios espera, a veces Dios tiene una paciencia que Dios se la bendiga. Que cuando Él es paciente no hay forma que tú lo puedas apurar. Él te va a contestar en el momento adecuado. Pero si no me ha contestado, pues tranquilo, yo sigo esperando en el Señor. Hay pasos que a mí me toca dar y yo los doy, pero hay cosas que yo no puedo hacer y tengo que depender entonces de Dios. Pero para eso entonces vengo y estoy delante de la presencia de Dios. Señor, te adoro y te alabo y te bendigo y te necesito. Dirígeme en este asunto. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué yo debo hacer en este asunto? Ayúdame a hacerlo mejor. No me dejes tomar una mala decisión. No me permitas decir algo o hacer algo que no convenga o que venga a hacer daño. Ayúdame, Señor, dame sabiduría. ¿Y qué dice la Biblia acerca de pedir sabiduría? Que Él no la negará, sino que la dará abundantemente a aquellos que se la pidan. ¿Tú crees que la palabra de Dios es verdad? Entonces busca a Dios, busca su dirección y deja que Él hable a tu vida y te ayude a tomar mejores decisiones para que tú y tu familia y la iglesia sean bendecidos porque están buscando a Dios y Dios los está dirigiendo y ayudando. Yo pienso que quizás una de las cosas por las cuales no hacemos eso es porque no sabemos depender de Dios o no queremos depender de Dios. Nos gusta pensar que tenemos control de nuestra vida y de nuestra situación. Nos gusta tomar decisiones. Y lo que no nos gusta es esperar. El Salmo comenzaba diciendo, pacientemente esperé. Eso es lo que nadie quiere hacer. Nadie quiere esperar. Y por eso es que nos adelantamos y tratamos de hacer las cosas porque nos parece que nosotros tenemos que resolverlas. Es mi problema, yo tengo que hacer algo. Porque es muy difícil esperar en Dios. Amén. Como decía el himno que se cantaba hace tiempo, esperar en Dios difícil sé que es. La mente dice, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré
pacientemente. Aunque la duda Me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Bueno, la cosa es esperar en el Señor, pacientemente esperar en el Señor, porque Él siempre sabe lo que es mejor. Ahora, yo te preguntaría, ¿lees tú la Biblia? ¿Estás tú orando? ¿Estás tú buscando dirección divina? ¿Pasa tiempo en la presencia del Señor? Y aun cuando las cosas están negativas en tu mente y tu corazón, empiezas a alabar al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, darle gracias por su amor infinito y empezar a adorarle para que venga esa paz donde Dios puede entonces hablarte y ministrar a tu vida. Algunos ya ni van a la iglesia, van a la iglesia de vez en cuando, pero la cosa es que necesitamos ser fieles en nuestra parte. Buscar a Dios es algo que debe ser firme y continuo, debe ser sincero, debe ser de todo corazón. Dios está esperando que tú le busques y Él te dice, me voy a dejar encontrar si tú me buscas. Me vas a hallar, voy a estar ahí por ti si tú me buscas. Pero hay que tomar el tiempo para buscar a Dios, para buscar el rostro del Señor. ¿Tú sabes qué quiere decir buscar el rostro del Señor? Que yo no estoy mirando a las manos de Dios a ver qué me va a dar. Yo no estoy mirando en los bolsillos de Dios a ver qué tiene. Yo estoy mirando su rostro porque ahí hay intimidad, hay un contacto más profundo, más serio, más especial. Y esa relación de amigo, de intimidad, de padre e hijo, esa es la que el Señor quiere. Y Él dice, yo me voy a dejar encontrar, si tú me buscas, vamos a tener esa intimidad, esa comunión hermosa que va a enriquecer tu vida en forma que tú no te puedes imaginar. Yo te lo recomiendo porque tú eres el que va a salir satisfecho, bendecido, gozoso al encontrar la presencia maravillosa del Señor. Esa es la gran realidad y precisamente es lo próximo que dice el salmista en el Salmo 40. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Cuando tú descubres la presencia de Dios en tu vida, cuando tú puedes entrar a la presencia de Dios y encontrar esa amistad, ese compañerismo, esa intimidad, se te va la amargura, se te va la tristeza, se te va la depresión y en vez entra a ti un nuevo cántico, entra a ti una nueva esperanza, cambia tu actitud. De momento tú estás gozoso en la presencia del Señor. Esos son los resultados de acercarnos a Dios. Que Dios te va a oír, que Dios te va a sacar de la desesperación y que va a cambiar esa tristeza, como dice un salmo, la va a cambiar en baile. De momento, en vez de sentirte deprimido, te vas a sentir feliz. Alegría. Porque ahora hay paz, hay seguridad, Alegría. Hay confianza en tu corazón. Y todas esas cosas pasan aún antes que se haya resuelto el problema. Porque Dios obra en una forma que el apóstol Pablo dice que es más allá de lo que la mente puede entender. Amen. La paz de Dios, dice, sobrepasa todo entendimiento. Es más, que el problema no se ha resuelto y ya tú te sientes en paz. Amen. Ya tú sientes que todo está en control porque Dios tiene el control de tu vida. El resultado de que Dios te cambie a ti, dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amen. Quiere decir que Dios quiere empezar con nosotros. Dios quiere cambiarnos a nosotros primero. Amen. Porque Él sabe que ese cambio que va a haber en nosotros se va a notar. Primero, los más cerca que están alrededor de ti es tu familia. Pero luego tus compañeros en el trabajo, tus vecinos, tus amigos, compañeros de escuela si estás estudiando. La gente nota algo diferente y al notarlo, dice, viene a ellos temor de Dios y confianza en Dios. Dice, bueno, si Dios hizo eso para ellos, mira cómo ella estaba y mírala cómo está ahora, pues yo quiero acercarme a ese Dios también. Sí, Señor. Y mira,
tenemos que terminar. La presencia de Dios yo la siento aquí con nosotros. Amén. Nosotros oramos, nos preparamos, buscamos el rostro del Señor, tenemos esa intimidad con Dios. Aquí en esta sala yo siento la presencia de Dios. Y yo quiero que tú sepas que ahí donde tú estás, Dios está ahí también. Amén. Dios está en todas partes. Dios está cerca de ti. Él está viendo tus pensamientos, Él está sintiendo tu corazón, Él está oyendo cada palabra y aún cada pensamiento que viene a tu cabeza. Antes que piense, ya Él sabe tu pensamiento. Entonces en este momento, pídele, Señor, yo quiero esta intimidad contigo. Yo quiero tener hambre de ti y buscarte de todo corazón, porque yo te necesito. Yo quiero decirte, Dios no te necesita a ti. Dios te ama a ti y te desea a ti, pero no te necesita. Yo amo a Dios, yo deseo a Dios, pero yo necesito a Dios. Yo necesito buscar el rostro del Señor. Esa responsabilidad es mía. No se la puedo delegar a nadie, no puedo pedir a otros que estén haciendo todas las oraciones por mí. Yo necesito a Dios, necesito esa relación con Dios. Toma un momento ahora y dile, Señor, te amo, te alabo por quien tú eres. Sí, Señor. Confío que tú eres mucho más grande de lo que yo me imagino y pienso. Y tú eres amor, tú eres todo lo que esta gente dice que tú eres. Y yo pongo mi fe en ti y te pido que me des tu fortaleza. Sí, Jesús. Perdona mis pecados, acércame a ti, lléname de tu presencia, hazme sentirte, tener esa intimidad donde yo esté enamorado de ti. ¿Estás enamorado de Cristo? Pídeselo. Señor, yo quiero estar enamorado de ti, que tú seas lo más bello, lo más precioso, lo más importante en mi vida. No hay nada en este mundo que sea más importante que tú. Y yo te deseo, te anhelo. Señor, te buscaré de todo corazón, te buscaré. Te anhelo y te deseo. Lo puedes hacer en este momento. Dios quiere suplir tu necesidad. Dios quiere bendecirte, darte victorias. Dios quiere derrotar al diablo que ha venido contra ti para hacerte daño. Dios quiere mostrarte su amor, su gracia, su favor, su misericordia. Pero Él anhela que tú lo busques a Él. No por los beneficios que tú puedas recibir, sino por quien Él es y por lo amoroso y maravilloso que Él es. ¿Lo puedes hacer? Toma el tiempo y hazlo. Yo te garantizo, no te arrepentirás. Serás feliz y bendecido al establecer esa relación íntima y maravillosa con el personaje más hermoso de la historia, nuestro Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria y la honra, ahora y para siempre. Necesitamos orar, necesitamos como pueblo de Dios orar, clamar, interceder, porque Buscar el rostro de Dios. sí, porque las cosas pues se ven yendo en el camino hacia el fin. Pero aquí hay un pueblo que queremos que cuando el Señor regrese a la tierra, Jesús preguntó, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, yo no sé cómo estará el resto del mundo, pero vamos a decir cada uno por sí mismo, yo mantendré mi fe hasta el final. Yo me voy a agarrar de Dios hasta el final. Aunque los demás la pierdan, yo quiero seguir fiel a Dios hasta el fin. Que nosotros nos podamos hacer ese propósito. Bueno, esperamos que se hayan gozado con este consejo de la palabra. A veces nos falla un poco, pero a veces nos suaviza con aceite y nos ministra, pero al fin y al cabo siempre nos sana, nos edifica y nos bendice. Dios les bendiga y hasta el próximo jueves.